Amada Iglesia de Dios en Cristo Jesús, pase a vosotros. Tomen sus asientos, por favor. Vamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas de la Escritura, que son muy importantes, más sobre todo en esos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Necesitamos esas exhortaciones, esos consejos, esas orientaciones, esas hermosas enseñanzas, y vemos cómo el apóstol Pablo, a través de la carta a los Gálatas, nos da hermosos consejos muy importantes, porque nos enseña, nos exhorta y nos orienta cómo debemos caminar en esta vida y a no dejarnos vencer por el espíritu de la carne y a caminar en el espíritu de la fe, que es la virtud que nos va a fortalecer, porque no se trata solo de sentirnos mal por nuestros pecados o por nuestras faltas, por las cosas que nos suceden a veces en la vida, que pues a veces son necesarias para fortalecer nuestra fe y poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Ni tampoco se trata de que prometamos que esta vez todo será diferente, sino de entender que seguimos cayendo a veces en los mismos errores, aunque digamos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque sabemos de antemano que hay batallas físicas, batallas espirituales, que a veces nos dominan más que todavía el poderle servir a nuestro Dios con integridad, porque ante todo tenemos que reconocer que somos carne, y como carne pues somos débiles, y que tenemos emociones y sentimientos. Si no tuviéramos esas facultades que Dios nos dio, no sentiríamos dolor, no sentiríamos alegría, no sentiríamos tristeza, no sentiríamos decepción, y seríamos mecánicos, ¿no? En lugar de tener sentimientos, solo haríamos mecánicamente. Pero damos gracias a Dios porque a través de su palabra podemos entender cosas tan hermosas que son importantes para nuestro crecimiento, porque hay desde el fondo de nuestro corazón guerras espirituales que no se ganan únicamente con buenas intenciones, porque todos tenemos buenas intenciones, pero nos hace falta esa fortaleza que es la fe para poder vencer todo eso que nos rodea, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles. Hay mucha maldad en este mundo que está desatada y que quiere desestabilizarnos, y que a veces para nuestra mente humana no alcanzamos a comprender o no aceptamos que nos sucedan las cosas, y decimos muchas veces: ¿por qué a mí? Si no soy malo, no actúo mal, no le hago mal a nadie, ¿no? Pero en el fondo todo eso nos trae grandes enseñanzas para poder fortalecernos y reconocer que esas batallas no se ganan nada más desde el esfuerzo humano, sino que se ganan desde un lugar más profundo, más real, más divino, que se encuentra en la virtud de la fe, y que esa fe va a obrar precisamente por el amor, algo que se ha perdido en la actualidad.
porque todo está dominado por el placer, no por ese amor de Eros, sino el amor genuino. ¿Y cuál es el amor genuino? El amor de nuestro Dios, ese amor que siempre nos ha demostrado, porque luego llegan muchos pacientes y me comienzan a contar cosas y luego, ¿cuántos años tiene de vida? Tantos. Pues todos esos años Dios la ha bendecido. Y debe de estar primeramente agradecido por todo lo que Dios le ha dado. En lugar de que se queje, agradézcale. Porque eso debe ser nuestro primer pensamiento al levantarnos, agradecerle a nuestro Dios. En lugar de agarrar el celular y ver qué información hay, o de prender la televisión, o de hacer otras actividades, salir corriendo que ya se me hizo tarde, debemos de tener tiempo para darle gracias a Dios, porque nos regaló un día más de vida, nos permitió abrir nuestros ojos, nos permitió disfrutar de su presencia en ese momento, al abrir nuestros ojos, doblar nuestras rodillas en señal de gratitud, para que poderle después pedir que nos bendiga. Y esa bendición no debe ser por cosas materiales, ni por salud, ni por nada. Decirle que nos bendiga para que nos siga fortaleciendo y seamos útiles en su obra, para poder buscar, como dice aquí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, si alguien lo tiene y quiere ayudarme. Gálatas 5.1, ¿quién lo tiene? ¿Se le quiere dar lectura? Sí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos volváis otra vez a ser presentes en Él, ser presos en Él, en el yugo de servidumbre. Amén. Fíjese qué hermosas palabras nos menciona en esta carta el apóstol Pablo. ¿Cómo tenemos que estar firmes en la libertad? Esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cómo nos hizo libres? Por medio de su gran amor. Al ofrecerse en sacrificio vivo, al dar su vida por el perdón de los pecados, no nomás de nosotros, sino de toda la humanidad. Todos alcanzamos ese perdón. Todos alcanzamos esa libertad, ¿no? Y nos hace esa advertencia: y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Porque cuando nosotros no conocíamos a nuestro Dios, cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, vivíamos presos de la servidumbre del pecado. Y se nos hacía todo que era normal, que era fácil, que no necesitábamos, que estábamos bien, porque no había quien nos enseñara, no había quien nos indicara cuál era el camino correcto, no conocíamos, vivíamos sin ley. La ley era la que nosotros aplicábamos, lo que nosotros creíamos que era justo, que era honesto, que era bueno. Y vivíamos precisamente esclavizados, precisamente en nuestras tentaciones, en nuestros placeres, en nuestras concupiscencias, que era lo que nos esclavizaba. Y como vemos que en el mundo
eso abunda, lo veíamos como algo normal. Como dicen muchos, no pasa nada. Pero hasta que llegamos precisamente aquí, en esta casa de oración, se nos comienza a enseñar y comenzamos a conocer que realmente estábamos mal, que no andábamos conforme al Espíritu, sino andábamos conforme a la carne. Y que esas cosas se contraponen en contra de la voluntad de nuestro Dios. Veamos que nos dice Juan 8:32. ¿Quién no tiene? ¿Se me quiere dar lectura? Y conoceréis la verdad, y la verdad os liberará. Entonces, antes cuando no conocíamos la iglesia de Dios, cuando no conocíamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, creíamos conocer la verdad. ¿Y realmente la conocíamos? ¿No? Aquí nos está dando esta exhortación y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es esa libertad que nos dio nuestro Dios a través de su amado Hijo, a través de su sacrificio, de poder elegir. Es ese libre albedrío. A nosotros, a todos se nos habló, se nos invitó, se nos adoctrinó, se nos enseñó, se nos exhortó, así como lo está haciendo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando les dice Gálatas insensatos. Entonces así, a través de su palabra, nos enseña, nos exhorta, nos guía y nos recuerda estas hermosas palabras, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y nosotros hemos conocido esa hermosa verdad, que es muy importante, porque aquí nos está diciendo también que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos amó y nos hizo libres, librándonos de la esclavitud del pecado. Allí en ese mismo capítulo, en el versículo 12, el maestro, a través de sus enseñanzas, así como hablaba con los judíos, ahora a través de su palabra habla con nosotros. ¿Qué dice Juan 8:12? Otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. Amén. Entonces vean qué hermosas palabras nuestro maestro nos dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, y diariamente nos habla y nos dice a través de sus enseñanzas que Él es la luz del mundo, y que si nosotros lo seguimos, ya no vamos a andar más en tinieblas como antes andábamos en tinieblas, cuando aún no lo conocíamos. Cuando estábamos esclavizados precisamente en el pecado. Y Él nos hizo libres precisamente de la esclavitud del pecado. En su infinito amor nos muestra el amor del Padre para que nosotros conozcamos cuál es la verdad, cuál es el camino, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Veamos qué nos dice Gálatas 5:16.
¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas la concupiscencia de la carne. Amén. ¿Y por qué nos dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfagamos, que no demos satisfacción a las concupiscencias de la carne? Porque es todo lo que hay en el mundo. ¿Qué nos dice el versículo 17? ¿Por qué no debemos de hacerlo? A ver, denle el micrófono a la hermana. Ah, aquí lo tiene, ya, ahorita. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Nuestra hermana Rachel, del 18 al 21. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hasta cuál, hermano? ¿Verdad? Hasta ahí. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces vean qué hermosos consejos. Por eso nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque si nosotros no vivimos bajo la esclavitud de la concupiscencia de la carne, vamos a caer en estos defectos de nuestra personalidad, que es la codicia, y que son cosas que se oponen, ¿no? Y que vamos a hacer lo que hacíamos antes, lo que nosotros queríamos, y eso se opone en contra de la voluntad de nuestro Dios. Más dice, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De cuál ley? La de la carne. Porque nuestro espíritu codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, si nosotros no buscamos andar en el espíritu, sino nos dejamos llevar y dominar por la concupiscencia de la carne, ¿qué va a hacer? Vamos a seguir siendo esclavos de esos malos pensamientos, de esos malos defectos de nuestra personalidad que se oponen precisamente a nuestro Dios. Y como nuestra hermana lo manifestó, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nos convertiríamos en enemigos de Dios, porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, y la voluntad de nuestro Dios no es de que nosotros nos pierdamos. Y el versículo 10, del 22 en adelante hasta el 26,
¿Quién le quiere dar lectura de este mismo capítulo, del capítulo 5 de Gálatas? Del 22. Sí. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Amén. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. ¿Y cómo se van a manifestar esos frutos del Espíritu en nuestras vidas? ¿En qué momento nosotros podemos sentir el gozo de esos frutos del Espíritu? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué recibimos? El don del Espíritu Santo. Y recibimos esos 7 espíritus que se nos fueron quitados por consecuencia del pecado, como herencia de nuestros padres. Y si nosotros fortalecemos esos 7 espíritus, que son amor, paz, luz, verdad, santidad, ¿no? Todos esos que van a rendir frutos, que es lo que nos está diciendo Gálatas 22, que son los frutos del Espíritu Santo, que se funda en la virtud básica, que es el amor, es el gozo, es la paz, es la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, que debe de siempre estar firme en nuestra vida, para que podamos tener mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros aceptamos por fe la doctrina de la Iglesia de Dios, y bautizamos y decidimos crucificar juntamente con Él en su hermoso sacrificio a través del bautismo, todas esas concupiscencias y esos malos afectos, a través del bautismo, volvimos a nacer nuevamente, recibimos el Espíritu Santo, y así es como nosotros debemos de andar, también siempre en el Espíritu, no buscando ser codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros, no buscando lo material, sino lo espiritual. Es algo que siempre debemos de tener presente en nuestras vidas, que siempre tenemos que estar buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos van a hacer que nuestra vida sea transformada de esa vida de pecado que llegábamos antes, transgrediendo la ley de nuestro Dios. Ahora vamos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, que debemos de transmitirla, enseñarla, exhortar, así como lo hace el apóstol Pablo, porque nos transmite su experiencia, nos orienta, nos exhorta, nos enseña, porque nos está enseñando lo que él aprendió de nuestro Salvador, porque cuando él vivía en pecado, Jesús se le apareció personalmente. ¿Para qué? Para enseñarle, para instruirlo, para exhortarlo, y así él nos transmite esas hermosas enseñanzas. Veamos qué nos dice Romanos 7:23.
¿Qué dice Romanos 7:23? Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Él veía otra ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es esa ley que él veía? Y que todos la tenemos y que nos es difícil dominarla. La ley de la carne. La ley del deseo. Es eso que nos señaló Gálatas 5:17, ¿no? Que nos domina y nos lleva cautivos y se rebela contra la ley de nuestro espíritu y que nos lleva cautivos a la ley del pecado. Y nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que nos siga esclavizando y que nos lleve cautivos a la ley del pecado, que es la transgresión de la ley de nuestro Dios y que está en nuestros miembros. Es algo que tenemos que reconocer, porque muchas veces decimos, yo no soy pecador. Me acuerdo de un ministro que decía, cuando llegué a la iglesia, ahí en la iglesia de Dios, y decía, yo ya soy salvo, no sé usted. Y con mucha jactancia, con mucha soberbia lo decía. Y nosotros no podemos caer en esa autoconfianza. Somos salvos del pecado, pero para obtener la vida eterna, sabemos que tenemos que esforzarnos y trabajar diariamente para encontrar esa salvación, para que sea un hecho en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo reconoce que hay otra ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su espíritu y que lo lleva a la ley del pecado que está en sus miembros. Y eso es algo que es una lucha constante, diaria que nosotros tenemos, y más en este mundo. Tenemos que trabajar diariamente, arduamente, pidiéndole a Dios en oración, en ayuno, en el estudio de su palabra, que nos fortalezca, porque cada día la maldad aumenta más y cada día el enemigo nos quiere desestabilizar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ser guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios? Ya lo leímos hace rato, volvemos a recordar otra vez Gálatas 5:22. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Para que nuestro espíritu sea fortalecido y podamos precisamente, como hijos de Dios, porque tenemos ya los que hemos aceptado por fe ese sacrificio, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y no debemos de apagarlo. Al contrario, tenemos que vivificarlo diariamente con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro diario caminar, porque ¿qué nos dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia y benignidad, bondad y fe. Amén. Entonces,
nos está recordando precisamente las bases de los 7 espíritus de Dios. Más el fruto del Espíritu Santo, la virtud básica es el amor. Y nosotros tenemos que gozarnos en ese amor. Tenemos que gozarnos y buscar diariamente esa paz. Y desearle esa paz a todos. Tener esa tolerancia que muchas veces nos hace falta. Tener esa paciencia, esa benignidad, esa bondad. Y para poder tener todo eso, tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es esa fe que nos va a fortalecer diariamente para poder cumplir con la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Veamos qué nos dice Efesios 5:9. Efesios 5:9. ¿Qué dice Efesios 5:9? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Entonces, hermosas palabras, porque dice el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. ¿Quién nos vino a enseñar? Cristo. ¿Quién nos vino a rescatar? Cristo. ¿Quién es la doctrina? Cristo. Entonces, es esa justicia que nos viene a enseñar toda bondad y la verdad única y absoluta que proviene del Padre. Entonces, es algo que nunca debemos de olvidar y que siempre debemos de ejercitar diariamente, porque nos dice ahí mismo en el capítulo 5, nos está indicando cómo debemos de andar como Cristo anduvo. Versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Efesios que acabamos de leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Así como nosotros como creyentes de Cristo debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor suave. Para que nuestras ofrendas puedan llegar delante de Dios, tenemos que andar como verdaderos discípulos de nuestro Maestro, que fue nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, siendo obedientes y cumpliendo fielmente con cada una de estas hermosas enseñanzas. Gálatas 5, 15 y 16. ¿Qué nos dice? Gálatas 5, 15, 16. 15 y 16. Y si os mordéis y os comeréis a los unos a los otros, mirad que también os consumáis los unos a los otros. Y digo, pues, anda en espíritu y no satisfagáis la
concupiscencia de la carne. Amén. No deseando deseos de bienes terrenales y en especial apetitos desordenados a placeres deshonestos. ¿Por qué? Porque eso precisamente se contrapone ante la voluntad de nuestro Dios, porque nos está diciendo: si os mordéis, os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque el Señor con estas palabras nos está enseñando y nos corrige, diciéndonos que no busquemos lo material, sino que debemos de buscar lo espiritual. ¿Qué nos dice Mateo 6, 33, 34? Para no caer en estos defectos de nuestra personalidad. ¿Qué tenemos que hacer para erradicar todos estos malos defectos de nuestra personalidad, de nuestras vidas? Mateo 6, 34. 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga hasta el día de su afán. Amén. Entonces, al decirnos que no busquemos, nos está corrigiendo y nos está dando un consejo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis, no nos preocupemos, no nos afanemos por el día de mañana, porque siempre estamos pensando en el mañana. Mañana voy a hacer esto, al rato voy a hacer esto, y no tenemos ninguna seguridad de que al otro día o en unas horas vamos a seguir disfrutando de esta vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos van a alejar del pecado, que nos van a alejar de los malos pensamientos, de los malos deseos, de esas malas decisiones, que nos dice que no nos comamos unos a otros, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Debemos de buscar el bien unos a otros, basados en el amor que hemos aprendido, y nos está diciendo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que Dios se ofreció en sacrificio vivo para el perdón de tus pecados, para que Dios pueda derramar bendiciones hasta que sobreabunden en la bendición de cada uno, y podamos decir con orgullo y con satisfacción que no vivimos bajo la carne, sino vivimos en el Espíritu. ¿Y qué nos dice Juan? Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que está en él, debe de andar con él como él anduvo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Acuérdense que hay cuando nuestro Padre le revela precisamente al profeta Isaías, que dice: y vendrán
y se llamará Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Entonces, recordemos que la palabra Él significa Dios con nosotros. Entonces dice, el que dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que tenemos a Dios en nosotros, ¿cómo debemos de andar? Como Él anduvo, porque es nuestro Salvador y Dios está con nosotros. Si nosotros andamos como Él anduvo. Y este versículo también enfatiza la necesidad de que la fe en Cristo se debe reflejar en nuestra conducta diaria. Las enseñanzas que nuestro Señor nos ha reflejado a través de su palabra, ¿podemos decir que son malas enseñanzas? No, al contrario. Decimos que hemos encontrado el camino, hemos encontrado la verdad, hemos encontrado el amor y que nosotros debemos caminar precisamente ese camino de rectitud, de obediencia, de fidelidad, de respeto hacia estas cosas sagradas, porque eso se debe de reflejar en nuestra conducta diaria. Porque, como leímos ahorita en el versículo, dice, y nos sigue diciendo en el capítulo 3 de 1 de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, al que vino a manifestar precisamente ese gran amor, y al ser llamados hijos de Dios, estamos dando testimonio de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque le amamos a Él. Ahora sigue diciendo, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar precisamente la santidad diaria en nuestras vidas para poderle ver cómo es Él, y cualquiera que tiene esa esperanza, nosotros como Iglesia de Dios tenemos esa esperanza, y por eso debemos de purificarnos diariamente a través del conocimiento y del estudio de la palabra, porque ¿qué dice el apóstol Pedro? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es algo que lo cual nos tenemos que esforzar diariamente, porque también el apóstol Pablo nos sigue diciendo en 2 de Corintios 5:7, ¿quién me quiere dar lectura? Porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Los que andamos por fe y no por vista, debemos de vivir en confianza absoluta en que Dios debe ocupar en primer lugar en nuestras vidas, y que debemos de depender no de lo que podemos ver, ni oír, ni sentir, lo que a menudo nos puede generar miedo o duda. En cambio, la fe nos fortalece para confiar plenamente en la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros queremos depender de lo que sentimos, de lo que vemos allá afuera, nos vamos a desilusionar. Pero si nosotros desarrollamos esa fe, como la desarrolló Abraham, como Moisés, como Elías,
como todos esos grandes hombres que se fortalecieron en esa fe y que nos vinieron a enseñar cómo nosotros debemos de fortalecernos, vamos a andar no por fe, sino vamos a confiar plenamente en que Dios manifiesta su presencia diariamente en nuestras vidas. Efesios 5, 1 y 2. ¿Quién me quiere dar lectura? Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que imitar, por decir, las hermosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos viene a enseñar de cómo es el Padre, para que nosotros imitemos al Padre, y también debemos de andar en ese amor que nuestro Señor Jesucristo, al ofrecerse en ofrenda viva para el perdón de nuestros pecados, el olor suave, agradable a nuestro Dios, así nosotros diariamente tenemos que entregarnos para poder caminar con esa seguridad, como lo menciona el Salmo 119, versículo 105. ¿Qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, y alumbrará a mi camino. La palabra de nuestro Dios debe ser la guía que ilumine nuestro camino, llevándonos por la senda de la luz, de la verdad, justo delante de nuestros pies, mostrándonos el siguiente paso a dar para ir en la misma dirección correcta en nuestro diario caminar, para sentir la presencia de nuestro Dios y saber que estamos caminando el camino de la verdad, el camino correcto, haciendo la voluntad siempre de nuestro Dios, para que cada paso que demos lo demos con seguridad, con confianza, y que sabemos que estamos caminando ese camino que nos va a llevar a la santidad y como premio poder obtener la vida eterna. Por tanto, tenemos que cuidar cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios, hijos de Dios, aprovechando bien todo el tiempo, porque los días en este mundo son malos. Debemos vivir con la directriz del Espíritu Santo, especialmente después de haber crucificado las tentaciones de la carne, de sus pasiones y deseos pecaminosos. La guía del Espíritu Santo debe influir en todos los aspectos de nuestra vida, buscando en todo momento la santidad. Colosenses 1, 10 y 11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses? 1, 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
corroborando de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo en gozo. Amén. Amén. Dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esa es la voluntad de nuestro Dios, que le agrademos en todo, que fructifiquemos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que toda esa buena obra pueda crecer en nosotros y también podamos trabajar, porque eso es lo que tenemos que pedirle diariamente, que nos dé de su bendición para poder consagrar nuestras vidas a su obra, para poder cumplir con su voluntad y ser dignos de Él, y que seamos agradables delante de sus ojos y seamos corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para que glorifiquemos con nuestras vidas su nombre, para toda tolerancia, largura de ánimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y ese es algo digno que tenemos que tener en nuestra mente siempre, diariamente, para no olvidarnos nunca de las promesas y las bendiciones que Dios derrama diariamente en nuestras vidas, levantándonos todos los días con gratitud, buscando esa bendición y buscando esa consagración de nuestras vidas, para que el Señor pueda seguirnos bendiciendo, pueda seguirnos fortaleciendo y nos siga dando de sus bendiciones. Y para terminar, vamos a ver Filipenses 3, 16 y 17. Les voy a pedir que se pongan de pie y todos juntos vamos a darle lectura a estos dos versículos. Filipenses 3, 16 y 17 dice así la palabra de nuestro Dios: empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así anduvieren, como no tenéis por ejemplo. Amén. Entonces, con esta hermosa exhortación, debemos llevarla grabada en nuestro corazón y darle gracias a Dios en todo y decirle que nos siga bendiciendo para poder seguir creciendo en su obra, en su amor y en su propósito. Que Dios los bendiga, hermanos.